Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, al estudiar este tema tan importante, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu para abrir nuestro entendimiento. Te pido, Señor, que ayudes a todos los televidentes a ver la importancia de este tema tan importante. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio de hoy es El engaño del sábado lunar. Ahora, si hay una doctrina de la Biblia que Satanás odia más que cualquier otra, es la doctrina del sábado. Porque el sábado apunta hacia el gran rival de Satanás, Cristo Jesús, el Creador. El sábado ha sido atacado probablemente más que cualquier otra doctrina. Los cristianos dicen que era para los judíos, no para los cristianos. Que pertenece al antiguo pacto, pero los cristianos estamos bajo el nuevo pacto. Que guardar el sábado es legalismo. Que le podemos ofrecer a Dios cualquier día y Él está dispuesto de aceptarlo como el día de reposo. Que el sábado fue clavado en la cruz. Y la gente dice, yo le doy a Dios todos los días. Y todos sabemos que finalmente Satanás va a perseguir a aquellos que observan el sábado. Satanás odia el sábado. Pero la pregunta clave es esta. ¿Será que también Satanás ha inventado un engaño para que los adventistas guarden el día que no es? Por más de 160 años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha guardado el mismo día como el sábado del Señor. En efecto, Jaime y Elena White guardaron durante todas sus vidas el mismo sábado que nosotros observamos hoy. A pesar de esto, en años recientes, grupos esporádicos han aparecido enseñando que la Iglesia Adventista desde sus comienzos ha estado guardando el sábado que no es. Y dicen que debemos guardar el sábado de acuerdo a un calendario lunisolar. Los que guardan el sábado lunisolar dicen que el sábado semanal cae el primer día en que aparece la luna nueva. A partir de ese momento, dicen ellos, hay que guardar los siguientes sábados, el 8, el 15, el 22 y el 29 del mes. Ahora, esto representa un problema. Pero primero analicemos el argumento que ellos usan. Arguyen de la siguiente manera. La primera luna nueva visible es el día en que comienza el mes y también el sábado semanal. Es decir, el primer día de la luna nueva es también el primer sábado del mes. En ese caso, los siguientes sábados, lógicamente, caerían al octavo día, al día 15, al día 22 y al día 29, después de la primera luna nueva. El problema con este método es doble. En primer lugar, a veces el cielo está nublado y por lo tanto la luna nueva no está visible a los ojos. Y hay un segundo problema. Y el segundo problema es que entonces el sábado podría caer cualquier día de la semana y no el mismo día cada semana. Ahora, a este sábado se le llama luni, según los que tienen este concepto, porque según ellos, la aparición de la primera luna nueva marca el día en que comienza el ciclo del sábado semanal. Y le dicen solar porque el sol determina la longitud del día, que son más o menos 24 horas. Así que surge la pregunta, ¿será que la Iglesia Adventista del Séptimo Día
ha estado guardando el día equivocado durante más de 170 años? ¿Será que Dios no le impartió a Elena G. White esta luz que dicen ellos tener? De que el sábado no se determina por un ciclo que comenzó en la creación y ha continuado sin interrupción, y que se debe guardar el sábado de acuerdo a la luna y puede caer cualquier día de la semana y no necesariamente el mismo día cada semana. Mis hermanos y hermanas, la hermana Elena G. de White claramente delineó el origen de la semana de 7 días. Voy a leerles 3 citas del Espíritu Profecía sobre el ciclo semanal. La primera cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 135, y consta de 2 partes. Dice lo siguiente: al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Es decir, la semana ha sido transmitida, según ella, a través de la historia bíblica. Dios mismo midió la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el 7º Dios reposó y luego bendijo este día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Así que la sierva del Señor dice que la semana originó en el tiempo de la creación y que la semana ha sido conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Quiere decir entonces que la semana de hoy es la misma semana de la creación y la secuencia de días es la misma secuencia de días. Testimonios para los Ministros 135 dice: Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta pueda comprender. Dios no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Es decir, los días se determinan por el sol. La semana se determina por el sol, no por la luna. Noten también lo que escribió en Mensajes Selectos, tomo 3, página 363. Dios hizo su sábado para un mundo esférico. Y cuando el 7º día nos llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida del sol durante meses, el periodo de tiempo debe ser calculado por los registros que se guardan. Dios hizo el sábado para un mundo esférico. Eso indica que los que creen que el mundo es plano están muy equivocados. Porque la hermana White dice, Dios hizo el sábado para un mundo esférico. Y cuando el 7º día nos llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en todos los países para observar el sábado. Ahora, en los siguientes minutos vamos a dar evidencia irrefutable que la observancia del sábado lunisolar carece de fundamento bíblico. Comencemos nuestro estudio en Mateo, el capítulo 12 y el versículo 1 hasta el versículo 8, a donde los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús de violar la observancia del sábado. Voy a leer Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre,
y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Pero él les dijo, ahora Jesús va a dar dos ejemplos bíblicos. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Ese es el primer ejemplo. Ahora viene el segundo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así que este es el pasaje clave que vamos a analizar. Dos ejemplos da Jesús del Antiguo Testamento: el de los sacerdotes que trabajan el doble el sábado y el caso de David y los que lo acompañaban participando de los panes de la proposición. Ahora, es importante notar que mientras que las objeciones de los fariseos se basaban en la tradición, porque en ninguna parte dice que no se puede tomar espigas en sábado para satisfacer el hambre, Jesús respondió a la objeción de los fariseos no con la tradición, sino con la palabra escrita. En su respuesta, Jesús defendió la acción de sus discípulos, trayendo a colación dos ejemplos de la palabra escrita del Antiguo Testamento. Y como mencioné antes, primero, David comió los panes de la proposición que no le era lícito hacer. Ahora, según pareciera, este ejemplo que dio Jesús no tenía nada que ver con el sábado. Y Jesús está defendiendo a los discípulos por tomar espigas el sábado. Pero este ejemplo parece no guardar relación con el sábado. El segundo ejemplo sí guarda relación con el sábado, porque el segundo ejemplo es el de los sacerdotes que ofrecen el doble de los sacrificios el sábado que otros días. Ahora vamos a examinar este pasaje versículo por versículo. Mateo 12 y el versículo 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Ahora, según las leyes rabínicas, según la tradición de los rabinos, los discípulos estaban quebrantando 4 reglamentos. Número 1, cosechar. Número 2, trillar. Número 3, aventar. Y número 4, preparar una comida. Según la tradición de los fariseos, ellos estaban violando 4 tradiciones rabínicas. Ahora noten cómo respondió Jesús a esta apelación a la tradición por parte de los fariseos. Mateo 12, 3 y 4. Jesús justificó, vamos a encontrar la acción de sus discípulos hablando de David, quien comió los panes de la proposición. Los panes se colocaban cada sábado frescos sobre la mesa de los panes de la proposición. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de Mateo 12. Pero él les dijo, primer ejemplo bíblico: ¿no habéis leído? Y esto se encuentra en 1 Samuel 21:6. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y luego Jesús dio un segundo ejemplo. Sigue Jesús diciendo:
¿O no habéis leído en la ley? Y aquí Jesús se refiere a Números 28, 9 y 10. ¿No habéis leído en la ley cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Hermanos y hermanas, los sacerdotes trabajaban más los sábados que los demás días de la semana. Pero su servicio era un servicio sagrado en favor de la congregación. El cuarto mandamiento dice: en 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero los sacerdotes no estaban haciendo su obra, estaban desempeñando la obra del Señor. De modo que no estaban quebrantando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dicho sea de paso, aún hoy en día los pastores trabajan más los sábados que cualquier otro día. Pero no es trabajo para ellos, es trabajo en el servicio del Señor, es trabajo sagrado. Noten Números 28, 9 y 10, a donde habla que se ofrecían el doble de los sacrificios los sábados. Dice: mas el sábado 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y luego Jesús, en los versículos 6 al 8, dice lo siguiente a esos fariseos: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora vamos a notar algunos puntos claves en estos versículos de Mateo 12 y el versículo 6 al 8. Jesús dice: quiero misericordia, no sacrificio. Y Jesús dice que Él es mayor que el templo. Ahora, ¿qué significa esto? En primer lugar, el Espíritu Profecía nos dice que ese sábado Jesús y los discípulos estaban en una misión de misericordia para sanar a los enfermos y enseñar la verdad de Dios. No estaban trabajando en su trabajo común y corriente de todos los días, estaban en una misión de misericordia. Así que por eso dice Jesús: yo quiero misericordia y no sacrificio, no vivir de acuerdo a la letra de la ley en mi santo día cuando están desempeñando actividades sagradas. Y en segundo lugar, Jesús dice que yo soy mayor que el templo y por lo tanto yo puedo definir qué es lo que se puede hacer en sábado en el templo. Yo puedo definir cómo es que el sábado se debe observar. Elena G. White comentó lo siguiente sobre este segundo ejemplo que dio Jesús del Antiguo Testamento. En la Review and Herald, agosto 3, 1897, Elena White escribió lo que ocurría el sábado con el servicio de los sacerdotes. Dice ella: los sacerdotes trabajaban más cuando ofrecían los sacrificios el sábado. No obstante, en su labor santa de servir a Dios, no violaban el cuarto mandamiento del Decálogo. Las obras de misericordia y necesidad no son una transgresión de la ley. Dios no condena estas cosas. Él declaró que el acto de misericordia y necesidad de pasar por el sembrado, de arrancar las espigas de trigo, de restregarlas en sus manos y de comerlas para satisfacer el hambre, estaba en armonía con la ley que Él mismo proclamó en el Sinaí. Jesús dice: yo soy Señor del sábado y yo defino cómo es que se guarda. Además de eso, los sacerdotes ofrecen doble sacrificio y eso está bien porque lo que ellos hacían apuntaban hacia mi persona. La cita termina así: así se declaró Jesús sin culpa ante los escribas, gobernantes y sacerdotes, ante el universo celestial y ante los ángeles y seres humanos caídos.
Los discípulos estaban en una misión divina con Jesús para aliviar a los sufrientes y oprimidos. Y no debían pasar ni una sola hora de hambre cuando estaban cumpliendo con el propósito de Dios. Elena White escribió en El deseo de todas las gentes, página 177, las siguientes palabras. El hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Ahora, notemos en primer lugar el primer ejemplo que dio Jesús. Vamos a analizarlo más detalladamente ahora. Como hemos visto, el segundo ejemplo que dio Jesús en cuanto a las obras de los sacerdotes en el templo, claramente guarda una relación con el sábado. Es decir, el ejemplo de que los sacerdotes ofrecían doble sacrificio el sábado, eso claramente guarda una relación con el sábado. Y yo pregunto, ¿acaso entonces el primer ejemplo, el de los panes de la proposición, no debe guardar también una relación con el sábado? ¿O es que Jesús está tomando un ejemplo que no tiene nada que ver con el sábado? Al examinar cuidadosamente el primer ejemplo, es decir, el ejemplo de los panes sin levadura, nos daremos cuenta que también guarda una relación estrecha con el sábado. La historia de los panes de la proposición comienza en 1 Samuel 20, 1 al 4, y les invito a ir allí. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿a dónde dejamos el asunto del sábado lunisolar? Ahora se van a dar cuenta a dónde dejamos eso. Ahora volvemos para hablar del sábado lunisolar. Vamos a 1 Samuel, el capítulo 20 y el versículo 1. Presten cuidadosa atención a la secuencia de eventos que vamos a analizar ahora. Porque ustedes recuerdan que los que observan el sábado lunisolar dicen que la primera luna nueva del mes, ese es el primer sábado. Es el primer día de la semana, es el primer sábado de la semana. Ahora, noten lo que dice 1 Samuel 21. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Porque en este tiempo Saúl estaba buscando matar a David. Así que David le dice a Jonatán, ¿qué mal he hecho para que tu padre me odie tanto? Ahora, Jonatán le dice a David, estás equivocado, mi padre no quiere matarte. Noten lo que dice el versículo 2. Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Es decir, tú estás como medio paranoico, porque mi padre nunca haría eso. Si él lo fuera a hacer, él me hubiera informado, es lo que dice Jonatán. Ahora, David le dijo a Jonatán que la razón por la cual su padre no le había informado en cuanto a su plan de matar a David es porque él sabía que Jonatán apreciaba a David y no quería entristecerlo contándole sus planes. Noten 1 Samuel 23. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Es decir, tu padre no te ha dicho nada, según tu concepto, porque él no tiene plan de matarme, pero él no te ha dicho nada porque él no quiere entristecerte, porque él sabe que tú me aprecias mucho. Así que ahora Jonatán promete seguir el consejo que David le dé.
Dice en 1 Samuel 20 y el versículo 4, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Es decir, David, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y entonces ahora David le dice a Jonatán que se iba a esconder de Saúl por 3 días. Noten 1 Samuel capítulo 20 y el versículo 5. Y David, ahora viene una parte muy clave. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva. No olviden eso. Supuestamente la luna nueva es cuando comienzan los sábados semanales. Así que dice, he aquí que mañana será luna nueva. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del 3er día. Es decir, están hablando el día antes de la luna nueva. Y David dice, me voy a esconder por 3 días. Ahora, fíjense lo que dice en 1 Samuel 20 y el versículo 18 y el versículo 19. David y Jonatán hicieron un pacto. Y Jonatán prometió proteger a David de la ira de su padre. Dice en 1 Samuel 20, 18 y 19, luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Es decir, si tú no compareces ante el rey mañana, que es la luna nueva, el rey se va a dar cuenta. Y luego dice en el versículo 19, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel. Así que Jonatán le dice a David, mañana es la luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Es decir, si tú no compareces ante el rey, tu asiento está vacío y el rey va a preguntarse por qué no estás allí. Y luego le dice Jonatán, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel. Así que ahora vamos a encontrar que el primer día que se ocultó David es la luna nueva. Noten 1 Samuel 20 y el versículo 24 y el versículo 25. David pues se escondió en el campo. Y cuando llegó la luna nueva, que es según los que guardan el sábado lunisolar, dicen que es el primer día del mes y el primer sábado, la primera observancia del sábado, se sentó el rey a comer. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl y el lugar de David quedó vacío. Así que fíjense, la luna nueva, el puesto de David está vacío. Ahora, David se esconde el segundo día y se ausenta nuevamente de estar en presencia del rey. Noten lo que dice 1 Samuel 20 y el versículo 27. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, el segundo día del mes, dicen algunas versiones, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Saúl dijo, aquí pasa algo raro porque ya van 2 días que no viene David para sentarse en la mesa. Según el relato, Jonatán le ofreció una excusa al rey, pero el rey no le creyó. Y por lo tanto tomó su lanza o su jabalina y se la tiró a Jonatán con la intención de clavarlo a la pared. Y dice la Biblia que Jonatán se levantó de la mesa y huyó. Eso lo dice 1 Samuel 20 y el versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y luego entonces, como habían acordado, Jonatán se encuentra en el lugar establecido con David al tercer día de la luna nueva.
Noten lo que dice 1 Samuel 20 y el versículo 35. Al otro día de mañana, es decir, el tercer día de la luna nueva, salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y ahí se encontraron David y Jonatán. Y luego al mismo tercer día, Jonatán le informó a David que su padre lo quería matar. Inmediatamente David partió para la ciudad de Nob, que quedaba tan solo a una corta caminata de 2 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Nob se conocía como la ciudad de los sacerdotes, según 1 Samuel 22, 18 y 19. En Nob, David se encontró con Ahimelech y le preguntó si tenía pan. Ahimelech le respondió que solo tenía el pan santo de la proposición que los sacerdotes habían retirado de la mesa ese mismo día. Y recuerden que es el tercer día de la luna nueva, es decir, la luna nueva fue el primer día, luego el segundo día y el tercer día es que David se encuentra con Ahimelech en la ciudad de Nob, la ciudad de los sacerdotes. Noten 1 Samuel 21 y el versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Ahora, ese es un dato importante. Está diciendo Ahimelech, el sacerdote, está diciendo: yo te voy a dar el pan sagrado si los hombres se han guardado de tener relación con mujeres por 3 días. Ahora, ¿de dónde viene esa idea? Noten lo que dice Éxodo 19, versículo 10, 11 y el versículo 15. Esto es cuando Dios va a revelar la ley en el monte Sinaí. Cuando Dios iba a revelar la ley, los hombres tenían que abstenerse de sus mujeres por lo menos 3 días antes. Dice en Éxodo 19, 10 y 11 y el versículo 15, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 15, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Quiero leer de la Nueva Versión Internacional, 1 Samuel 21 y los versículos 5 y 6. Lo que responde David al sacerdote Ahimelech. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, refiriéndose al órgano sexual de los hombres, aunque el viaje es profano. Y luego dice lo siguiente: ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Ahora dice, sus vasos eran santos ayer y antier, pero ¿cuánto más deben ser santos hoy? ¿Por qué diría eso? Mis queridos amigos y hermanos, porque ese día, el tercer día de la luna nueva, era sábado. Nota lo que sigue diciendo. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Me gusta la versión nueva en inglés, New Living Translation, la nueva traducción viviente, que dice así: siendo que no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio pan sagrado, el pan de la presencia que se lo colocaba ante el Señor en el tabernáculo. Y luego dice, acababan de reemplazarlo ese día con pan fresco. Es decir, el tercer día después de la luna nueva fue que se puso el pan fresco y se quitó el pan viejo para darle a David y a aquellos que lo acompañaban.
Ahora, analicemos un poco más esto, porque fíjense, el segundo ejemplo, no hay ningún problema de que tiene que ver con un evento que ocurrió el sábado. Los sacerdotes trabajaban más los sábados que cualquier día. Pero el primer ejemplo habla de los panes de la proposición, pero parece no tener conexión con el sábado, pero sí tiene conexión con el sábado. Vamos a 1 Crónicas 9 y el versículo 32 para ver qué día se cambiaban los panes en la mesa de los panes de la proposición. Dice, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Levítico 24 nos describe cómo se preparaban los panes ese día sábado, panes frescos para poner sobre la mesa. Leamos ese pasaje, Levítico 24, 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, en 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo ponen en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Así que fíjense, se cocían 12 tortas, se ponían en 2 hileras, 6 en cada hilera en la mesa de los panes de la proposición. Se hacía cada sábado continuamente en el lugar santo del santuario. Elena White explicó esta ceremonia del reemplazo del pan viejo con el pan nuevo. En Patriarcas y Profetas, página 359, ella escribió, en el primer departamento o lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes, arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Ahora fíjense qué interesante. El mismo día en que se ponían los panes frescos y se quitaban los panes que habían puesto la semana anterior, debían ser comidos por los sacerdotes. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este estudio en lo que respecta a los que dicen que se debe guardar el sábado lunisolar? Aquí está la conclusión. David llegó al pueblo de Nob, como hemos visto, el tercer día del mes. Y ese día era sábado, porque es el día en que se cambiaban los panes. Le tomaron los panes viejos y se los dieron a David y a los que acompañaban a David. Esto destruye la idea de que los sábados del mes comienzan con la luna nueva, porque David llegó a Nob el tercer día y ese día era el sábado. Es decir, el primer día, el día de la luna nueva, no es el sábado, porque el sábado cayó el tercer día desde que David llegó a la ciudad de Nob y había salido de su encuentro con Jonatán. El sábado, así como los otros días de la semana, se determinan por el levantar y el ocultar del sol y no por la luna. Es decir, los días de la semana son solares. Dios creó una semana de 7 días consecutivos y el ciclo semanal nunca se ha interrumpido. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas,
página 102. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como un día de descanso para el hombre. Es decir, el ciclo semanal de 7 días, Dios trabajó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, reposó el séptimo, instituyó el sábado. Ese ciclo semanal nunca se ha interrumpido a través de toda la historia. El sábado de hoy es el mismo sábado que existió en la creación. Así que la teoría del sábado lunisolar no tiene ningún fundamento bíblico, ni tampoco tiene un fundamento en la historia. Dios hizo la observancia del sábado algo sencillo y algo fácil. Cuando llega el séptimo día, ese es el sábado. No tenemos que estar diciendo, bueno, cuando caiga la luna nueva, no importa en qué día caiga la luna nueva, ese es el primer día del mes, es el primer sábado del mes. Eso no es sencillo, es complicado, porque algunos meses tienen 31 días, algunos meses tienen 30 días. Febrero puede tener 28 o 29 días. Es decir, estaríamos guardando el sábado diferentes días de la semana, cada semana. ¿Cómo sería eso para la gente que tiene que ir a trabajar? Bueno, si el sábado cae un martes esta semana, bueno, tengo que pedirle al patrón que me dé el martes libre. Si llegase a caer un jueves, tengo que decirle al patrón, oiga, tiene que darme el jueves porque ese es mi sábado. Dios no complicó las cosas, hermanos y hermanas. Dios hizo las cosas sencillas y fáciles de guardar. Dios estableció la semana de 7 días, trabajó 6 días, reposó el séptimo día y así creó la semana, le entregó la semana a Adán y Eva y a sus descendientes y así se ha guardado el séptimo día sábado durante toda la historia de este mundo. Ahora necesitamos, antes de terminar, analizar Apocalipsis 22 y el versículo 2. Aquí se habla del árbol de la vida que produce su fruto cada mes. Ahora, hablemos un poco de eso. Elena G. de White escribió las siguientes palabras en cuanto al árbol de la vida. Ella lo vio en visión. Dice ella, allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había 2 árboles, pero al volver a mirar, vi que los 2 troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Es decir, en la ciudad va a estar el árbol de la vida. Y ustedes dicen, pero pastor, usted dijo que el árbol de la vida produce su fruto cada mes. ¿A dónde dice la Biblia eso? Apocalipsis 22 y el versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuán a menudo producirá el árbol de la vida el fruto? Dice que produce su fruto cada mes.
Ahora, alguno dirá, pero Pastor Bor, allí no dice que vamos a comer el fruto cada mes. Dice que produce su fruto cada mes. Ah, pero Dios dio una promesa en Apocalipsis 2 y el versículo 7 de que los redimidos iban a comer del fruto. Dice allí en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora tenemos que conectar con esto también Isaías 66 y el versículo 22 y el versículo 23. Hay que conectar eso con Apocalipsis 22:2 y con Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros vamos a ir a adorar a la presencia de Dios semanalmente y mensualmente. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe? Sabemos que vamos a ir semanalmente, pero mensualmente también. Noten Isaías 66, el versículo 22 y el versículo 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así que claramente esto está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Esto al final de la historia, al final del milenio. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen lo que dice. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué va a pasar cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva? Dice que los redimidos van a ir de mes en mes y de sábado en sábado para adorar delante de Jehová. ¿Por qué van a ir de sábado en sábado? Porque el sábado es la señal de creación, la señal de redención y la señal de la futura restauración. Es decir, el sábado es la señal de Dios semanal que van a guardar los redimidos cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿por qué vamos a ir mensualmente? Ya vimos que en medio de la ciudad está el árbol de la vida y que el árbol de la vida produce su fruto cada mes. Y Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7 dice que los redimidos van a comer del árbol de la vida. Es decir, vamos a ir semanalmente para guardar el sábado y vamos a ir mensualmente para adorar a Dios y para comer del árbol de la vida. Ahora es interesante notar que muchas versiones de la Biblia, particularmente en inglés, no dicen de mes en mes, sino que dicen de luna nueva a luna nueva. Muchas versiones en inglés dicen from new moon to new moon, es decir, de luna nueva a luna nueva. Y entonces esto lo usan los que guardan el sábado lunar para decir, ve, vamos a guardar las lunas nuevas en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y entonces arguyen que vamos a estar celebrando el sábado conforme a las fiestas judías del Antiguo Testamento. El problema de esto es que la interpretación que ellos dan no es admisible. El hecho es que la palabra mes en hebreo, la palabra Kodesh, aparece 284 veces en el Antiguo Testamento. De las 284 veces que aparece en la versión King James en inglés, porque estamos hablando de las versiones en inglés que generalmente traducen de luna nueva en luna nueva, en la versión King James aparece 284 veces la palabra traducida mes. Solo 9 veces en la versión King James se traduce luna nueva. Es decir, 275 veces la versión King James
traduce la palabra Kodesh mes y solo 9 veces traduce luna nueva. En los tiempos bíblicos, la luna nueva marcaba el primer día del mes y por lo tanto los redimidos irán a adorar delante de Dios el primer día de cada mes. Aquí quiero notar con ustedes las traducciones de algunas versiones en inglés, porque no todas traducen de luna nueva a luna nueva, que en realidad confunde las cosas, porque los que creen que el sábado está relacionado con la luna nueva usan Isaías 66, el versículo 22 y 23 para defender el sábado tal llamado lunisolar. En primer lugar, leo de la Complete Jewish Bible, la Biblia judía completa, lee así: cada mes en Rosh Hodesh, es decir, la luna nueva, y cada semana en Shabbat, todos los vivientes vendrán para adorar en mi presencia, dice Adonai. La versión inglesa contemporánea, Contemporary English Version, traduce así: en el primer día del mes y en cada sábado, todos me adorarán. Yo, el Señor, he hablado. La traducción The Message, el mensaje, traduce mes tras mes y semana tras semana. Todos vendrán para adorarme, dice Dios. Es decir, la adoración es semanal y mensual. En la New Living Translation, la nueva versión viviente, traduce así: toda la humanidad vendrá para adorarme de semana en semana y de mes en mes. En realidad no es una traducción tan buena, porque en vez de decir de sábado en sábado, como dice el hebreo, dice de semana en semana, pero la traducción de mes en mes está correcta. Y luego viene la traducción literal de Young. Dice así: y habrá sido que de mes a mes y de sábado a sábado vendrá toda carne a inclinarse ante mí, dijo Jehová. Así que, mis queridos hermanos y amigos, creo que el estudio que hemos trazado hoy indica claramente que el sábado lunisolar es un engaño de Satanás con el fin de que los adventistas guarden un sábado que no es. Así que el problema en contra del sábado no solo viene de fuera de la iglesia, sino que viene desde algunos que están dentro de la iglesia, que dicen que el sábado puede caer cualquier día de la semana y que el sábado se marca con la luna nueva, es el primer sábado, y luego entonces, después de eso, el 8, el 15, el 22 y el 29 son los siguientes sábados. Es un engaño de Satanás para que la gente guarde el sábado que no es. Claramente, en el ejemplo que dio Jesús de los panes de la proposición, vemos que el sábado no cae el día de la luna nueva. Ese no es el primer sábado del mes. Claramente, la historia de David y los panes de la proposición indican que los panes de la proposición se cambiaron el tercer día después de la luna nueva, cuando llegó David a la ciudad de Nob. Así que el tercer día era sábado, no el primer día, conforme a el concepto que tienen los que guardan el sábado lunisolar. Dios no hizo complicadas las cosas. Dios hizo todo de una forma sencilla para que pudiéramos observar el sábado conforme al mandamiento. Y quiero terminar leyendo nuevamente un par de citas del Espíritu y Profecía que leí al comenzar este estudio. Esto es Testimonios para los Ministros, página 135. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta pueda comprender. Dios no complica las cosas.
Mira cuando viene la primera luna nueva, ese es el primer sábado, y luego tienes que estar observando el siguiente mes, observando los cielos. No, Dios estableció sencillamente el ciclo semanal. Cada día 24 horas, marcado por el levantar y el ocultar del sol. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Y luego viene esa cita que también demuestra que los que creen que la tierra es plana están equivocados. O tienen que decir que no creemos en el espíritu de profecía, pero no hay ninguna manera de reinterpretar lo que dice el espíritu de profecía. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 363, dice así: Dios hizo su sábado para un mundo esférico. Y cuando el séptimo día nos llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida del sol, durante meses, el periodo de tiempo debe ser calculado por los registros que se guardan. Ojalá, mis hermanos y hermanas, que el estudio de hoy haya sido de beneficio espiritual. Es un tanto intelectual este estudio. Es más bien una enseñanza que un sermón. Vayan a los textos, vayan a las citas del Espíritu de Profecía, los versículos de la Biblia, estúdienlos de nuevo y verán que el sábado del Señor que guardamos nosotros hoy es el mismo sábado de la creación. Es el mismo sábado que ha sido observado desde el comienzo. Es el mismo sábado que se va a observar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. No se dejen engañar. Sigan guardando el sábado que Dios estableció desde un comienzo. Oremos. Padre, gracias te damos por el maravilloso don del sábado. Gracias porque un día a la semana podemos retirarnos de todo lo nuestro para dedicarte el día completo a ti. Te ruego, Señor, que si alguien está guardando el sábado de acuerdo a un calendario lunisolar, que tú les abras los ojos y que puedan guardar el santo sábado del Señor. Te damos gracias por habernos acompañado. Pedimos tu continuada compañía en estos tiempos tan difíciles de la historia. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.